temas relacionados con la política, la economía priman en la Asamblea Nacional, pero allí se trata también temas relacionados con otras importantísimas actividades para la vida de los ecuatorianos como el deporte. Hemos invitado en esta mañana al asambleísta licenciado en Finanzas, Juan Sebastián Palacios, quien viene trabajando en la Ley de Deportes en la Asamblea. A propósito, Juan Sebastián Palacios estará el día de hoy dando una charla relacionada con la propuesta de reforma a la Ley de Deportes en una invitación de la Liga de Cuenca y un acto que se realizará a partir de las 3 de la tarde. Le damos la bienvenida, asambleísta. Coméntenos cómo se encuentra la Ley de Deportes, en qué punto está en la línea de acción de la Asamblea y qué es lo que se aspira. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá en Cuenca. Tenemos una agenda apretada hoy y mañana y el domingo también. Yo recordaba que antes visitaba mucho Cuenca y ya son algunos años que no he estado acá, pero muy contento de estar con ustedes. Y así es, vamos a hablar sobre esta reforma a la ley del deporte. Y yo le cuento un poco, yo fui deportista de niño, de joven, hice bicicross, ciclismo. Debe conocerle a Alfredo Campo. Claro que un sí. Un valor del deporte de aquí de Cuenca. Así es, tremendo ciclista. Alfredo le conozco desde que tiene 6 años. Y estoy muy pendiente de lo que pasará el próximo año en las Olimpiadas de Tokio. Yo tengo muchísima fe que podría traernos una alegría tremenda al Ecuador. Y como deportista siempre he buscado espacios en los que pueda desarrollar el deporte en el país. Yo creo que el deporte es una herramienta de desarrollo importantísima para las personas. Yo creo que el deporte tiene la capacidad de transformar un país. A veces nos matamos viendo soluciones a problemas como las enfermedades que son prevenibles, a problemas como la drogadicción en niños y jóvenes, o incluso la formación integral de nuestros niños y jóvenes. Y normalmente buscamos soluciones desde la atención en salud, por ejemplo, en cómo corregir esos problemas, pero nos olvidamos de la prevención. Y una herramienta de prevención importantísima para todos estos problemas es, sin duda, el deporte. Por eso es que cuando yo llego a la Asamblea, lo primero que hago es crear un grupo parlamentario de alrededor de 20 asambleístas de diferentes partidos políticos, y dentro de este grupo parlamentario desarrollamos una reforma a la ley del deporte. Primero queríamos hacer una reforma pequeña de ciertos artículos. Lo que hicimos fue obviamente hablar con deportistas, escuchar cuáles son sus planteamientos, y terminó siendo una reforma integral a la ley. Es prácticamente una nueva ley del deporte la que hemos planteado, y ha recibido mucha atención por parte del mundo del deporte a nivel nacional. Hemos visitado Ambato, estuvimos en Bolívar. Ahora estamos en Cuenca para hablar de esto. Para hablar de lo fundamental, ¿cuáles son, si es que se puede identificar, los ejes transversales a los que apunta esta ley? Bueno, sin duda hay un eje transversal que es el respeto del derecho de los deportistas. Hay otro eje transversal que es lograr igualdad de género a través del deporte. Y hay otro eje que es la inclusión para personas con discapacidad. También es una herramienta importantísima para su desarrollo personal. Pero nuestros principales ejes, los principales objetivos a través de esta reforma en la ley es despolitizar el deporte a nivel nacional. Usted dirá, ese es un objetivo bien ambicioso y complicado. Sí, pero esa es la idea de generar una reforma. Bueno, despolitizar sobre todo en el mal sentido de la política, Así es. Porque la política bien realizada es servicio. Absolutamente, pero cuando las decisiones del deporte están basadas en intereses políticos y no en los intereses de los deportistas, ahí es cuando está mal. Y lamentablemente hoy en día, le voy a poner un ejemplo clarísimo, las federaciones provinciales de deporte son elegidas, digamos su directorio, son elegidas por miembros o gente del gobierno nacional. Entonces terminan siendo decisiones políticas y no decisiones aterrizadas al deporte. Ese es el primer objetivo. Vamos a cambiar la forma en la que se eligen los dirigentes deportivos. Vamos a limitar la reelección de los dirigentes para que no se pasen 20, 30 años los mismos dirigentes y no hay espacio para la renovación. Vamos a plantear también requisitos mínimos para que pueda ser un dirigente deportivo. No cualquier persona puede ser dirigente, más aún si es que maneja recursos y maneja niños jóvenes deportistas que tienen un futuro por delante. Entonces, despolitizar el deporte es nuestro principal objetivo. Pero además es
volver a algo que existía antes, y es el deporte a temprana edad, desde escuelas, colegios. Yo no sé aquí en Cuenca, pero en Quito se han perdido por completo los campeonatos interescolares, intercolegiales. Cuenca en eso ventajosamente todavía se mantiene. Es muy activa, sumamente activa, y creo que en todas las ramas de deporte. Si usted se pasea por nuestros parques lineales desde muy tempranas horas en esta mañana, va a ver no centenares, va a haber miles de deportistas caminando, trotando, corriendo. Si va por las vías va a haber ciclistas. Hay una muy buena actividad, hay campeonatos, sí, de escuelas, de colegios que se mantienen. Más bien es la universidad donde no se hace la siembra adecuada, con el respeto que se merece, pues hay gente que trabaja también en las universidades, pero hace falta catapultar de alguna manera el deporte una vez que los deportistas llegan a esta fase de su educación. Así es, se dice que la universidad es el cementerio de los deportistas. Así es, sucede en gran medida. Queremos cambiar esa concepción a través de la ley, dando incentivos a las empresas para que entreguen becas estudiantiles a los deportistas, para que generen programas especializados para los deportistas, porque sabemos que un deportista no tiene el mismo tiempo para poder estudiar que un estudiante que no es un deportista. Es lo que hacen otros países que tienen un sistema de deportes con mucho más incentivos para los deportistas. Tienen sus esquemas adaptados para facilitar la convivencia del deporte con la educación. Efectivamente. Si es que en otros países las universidades se pelean por tener buenos deportistas, acá en cambio los deportistas terminan sus carreras deportivas, regresan a ver a su currículum y sí, han ganado muchas medallas, han dado muchas glorias al país, pero cuando van a una empresa y buscan un trabajo, lo que le piden es experiencia laboral o haber estudiado en la universidad, y ninguna de las dos han podido hacerlo. Algunas ideas sobre los mecanismos para tratar de lograr esta sinergia también en el tercer nivel de educación. Exactamente, entonces vamos a plantear ahí incentivos para que las universidades generen estos programas especializados. Existe una Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario. Hay que activarla. Actualmente no está realizando su trabajo como debe hacerlo. Y a través de la ley vamos a poner algunas obligaciones, algunos deberes de esta federación para fomentar también el deporte universitario en todas sus ramas. Un ejemplo clarísimo es que hemos investigado y en muchas universidades las clases de deporte son optativas o en algunas ni siquiera hay. Hemos planteado para que dentro de la ley reformemos también la ley de educación superior y que sean avaladas con créditos. De esa forma son obligatorias y no solo fomentamos el deporte competitivo, sino que alentamos que los estudiantes puedan hacer actividad física y que de esa forma se mantengan sanos, ¿no? Uno de los objetivos de la ley es que el deporte crezca en su base, es decir, en la recreación, en la misma actividad física. Regresamos a ver las ligas barriales, tenemos que apoyarlas, tenemos que fomentarlas. Regresamos a ver las ligas cantonales, lo mismo. Las federaciones provinciales tienen una gran labor por delante. Y obviamente los municipios, las prefecturas, los gobiernos autónomos descentralizados. Actualmente en la ley no está clara cuál es la competencia de cada uno de estos entes dentro del deporte. Yo digo que no existe un verdadero sistema deportivo, porque en un sistema todas las instituciones tienen que articular, tienen que funcionar como una red, y eso actualmente no sucede. Entonces vamos a plantear un nuevo sistema deportivo mucho más eficiente, en donde cada una de las instituciones tenga responsabilidades. ¿Cómo se piensa plantear, licenciado Palacios, el tema de los dirigentes, que usted ha dicho no debe politizarse, en el mal sentido de la palabra, el deporte? Aquí en Ecuador han habido una especie de caciques en deportes, creo que suceden en la gran mayoría de ciudades del país, en las principales federaciones. Sabemos lo que ha pasado con el fútbol, lo que ha pasado con el tenis, lo que ha pasado con el ciclismo, con el patinaje, etcétera, etcétera. Personas que empiezan quizá con la mejor intención, trabajando por el deporte, terminan con intereses económicos en el manejo de fondos, en espacios de poder, etcétera, etcétera, dejando o relegando los intereses de los deportistas y del deporte ecuatoriano en su mejor acepción. Bueno, lo primero es cambiar la forma en la que se eligen esos dirigentes. Ya lo he dicho, hoy en día, si es que a un dirigente provincial, la Asamblea General que elige el directorio está conformada por un miembro del Ministerio
de salud, un miembro del gobierno autónomo descentralizado, un miembro del sector del deporte como tal, que también obedece al gobierno, un deportista con voz pero sin voto, un delegado de los entrenadores. Eso vamos a cambiar para que quienes sean los que eligen sean las mismas federaciones provinciales por deporte. Si vamos a elegir el presidente de una federación provincial, la elegirán las asociaciones provinciales por deporte de ciclismo, de atletismo, de tenis de mesa, que son los que conocen, que son los que están en el día a día. A nivel nacional, las federaciones ecuatorianas actualmente se eligen por los votos de los clubes formativos y los clubes de alto rendimiento. Hay dos tipos de clubes, vamos a plantear que haya uno solo. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchos clubes que son de papel, que se crean solamente para elegir el dirigente, pero que en realidad no están funcionando como clubes, no crean, no desarrollan deportistas. Entonces eso vamos a cambiar al hacer que haya un solo tipo de club y que las federaciones ecuatorianas sean elegidas igual por las distintas federaciones provinciales por deporte. Si vamos a elegir el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, bueno, que quienes voten por ese presidente sean cada una de las federaciones provinciales por ciclismo de Pichincha, de Azuay, de Tungurahua, de Imbabura, etc. De esa forma garantizamos que las decisiones que se tomen sean enfocadas en deporte. ¿Qué más podemos hacer para que garanticemos una agilidad y un buen trabajo en los dirigentes? Lo que decía, que los dirigentes tengan preparación, que tengan experiencia, que no sean personas que han venido con buenas intenciones pero que no tienen idea de qué es lo que tienen que hacer. Vemos que hay muchos dirigentes que son buenos, sin duda, no todos son malos, pero sí vemos otros también que tienen falencias y que hemos recibido muchas quejas por parte de los deportistas. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a plantear dentro del sistema que exista eficiencia dentro de las federaciones. ¿Por qué? Hemos visto que gran parte de los recursos, y esto es indignante, gran parte de los recursos que reciben las federaciones, el 80-85% es destinado a gastos operativos, a gastos administrativos, y no a los deportistas, que es a donde deberían estar dirigidos los recursos. Esto vamos a cambiar a través de un procedimiento mucho más eficiente en la asignación de recursos, en una evaluación continua cómo se usan los recursos. Tiene que haber fiscalización ahí por parte de los recursos, no solo los que vienen del Estado, sino también los recursos que vienen de autogestión, que se llama, que es de la empresa privada. Y al respecto, yo quisiera contarles que tenemos una propuesta que sale de la ley del deporte porque no es del espacio, pero sí el ámbito, y lo estamos planteando dentro de la actual ley económica urgente. Y es un incentivo para que las empresas privadas apoyen más al deporte. ¿Cómo? A través de auspicios, a través de patrocinios. Pero si usted pregunta a una empresa, ¿por qué no le auspicias al deportista tal? Bueno, porque yo tengo un montón de gastos que hacer. A la final la empresa es un negocio y no tengo dinero para darle. Pero si es que yo recibiría incentivos, por ejemplo, que yo pueda ese dinero que invierto en un deportista, en un auspicio, lo pueda deducir del impuesto a la renta al final del año. Y si es que tengo una deducción adicional del valor, eso sería un incentivo interesante que me alentaría a poder entregar dinero a deportistas para su desarrollo. Bueno, lo que estamos planteando al respecto es que las empresas que inviertan en deporte a través de patrocinios puedan deducir del impuesto a la renta al final del año no solo el valor que estamos auspiciando, sino que sea el doble de ese valor. Es decir, lo que se llama en el ámbito tributario una doble deducibilidad. ¿Existe eso? Hay una norma que habla sobre la doble deducibilidad. Queremos introducir ahí al deporte y de esa forma, el ejemplo clarísimo, una empresa que quiera auspiciar a un deportista con $10,000. Incidentalmente, en forma paralela, también se está activando o proponiendo, más bien tramitando una ley en ese sentido para los actores culturales, para proyectos culturales. Enhorabuena, son muy buenos métodos utilizados en varios países. Que bien, absolutamente. Que esto se lo convierte en una ley que posibilite también, que facilite así flujo de dinero para cultura en un caso, para deportes en el de ustedes. Así es, cultura, arte, deporte siempre van a ser elementos de desarrollo. Y no lo digo yo, lo dice la ONU a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero imaginémonos eso, que una empresa que dé $10,000 para un deportista al final del año pueda deducir como si estuviera entregando 20,000, es un incentivo tremendo. Las empresas están muy emocionadas con eso, haría que el deporte deje de depender solamente de los recursos del Estado, que siempre han ido hacia la baja. Cada año
el deporte recibe menos recursos del Estado y ahora con todos los momentos de austeridad que vivimos es peor. Entonces vamos a cambiar esa concepción y que el deporte tenga mucho más recursos, que nuestros deportistas puedan cumplir sus sueños, que ya no hayan deportistas que vayan a las competencias con zapatos rotos, eso ya no puede volver a pasar, ya no solo dependiendo del Estado, sino que la empresa privada tenga un rol fundamental. Estos temas serán discutidos hoy en esta charla, 3 de la tarde, que a propósito, ¿en dónde se va a dar? Así es, estaremos en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Filosofía, en la Aula Magna César Dávila Andrade. Perfecto. Les esperamos a todos los que quieran conocer más detalles sobre la reforma del deporte. Va a tener una buena asistencia, hay muchos seguro que sí, interesados en Cuenca. Quisiera también tocar otro tema que no es materia de este proyecto de ley, pero que fue un anuncio hecho por el presidente, si no nos equivocamos, a raíz del triunfo de Richard Carapaz. El presidente de la República señaló que se emitían ya disposiciones gubernamentales para poner en cero los aranceles para los artículos deportivos en general, con énfasis en el ciclismo, pero no se ha visto esto plasmado en la práctica. Los precios del ciclismo que usted conoce, pues que entendemos que es un muy buen ciclista, los precios de artículos para las distintas ramas del deporte no han bajado en el Ecuador, no se ha visto ese cambio. Así es, y qué bueno que lo trae a colación, porque el día de ayer nosotros, como Comisión de Salud y como Grupo Parlamentario del Deporte que yo lidero, llamamos a la Secretaría del Deporte para que nos explique qué es lo que está pasando. No puede ser que de junio acá, de cuando el presidente hizo el anuncio que se va a eliminar los aranceles para la importación de bicicletas de competencia, esto no sea aplicable. Hemos recibido llamadas de muchos importadores que se han quejado porque todavía no pueden aplicar a la eliminación de los aranceles. Y esto lo vemos, como usted bien lo dice, en la compra de las bicicletas. Cuando vamos a un local, lo que queremos hoy en día es ver que las bicicletas están más baratas, pues, porque ya no pagarían arancel a la importación. Y esto no pasa. Siguen al mismo precio. Y por eso hemos levantado nuestra voz, hemos pedido que nos explique la Secretaría qué es lo que sucede. Hubo un acuerdo, una resolución del COMEX, que estableció ya los procedimientos, una tabla en cuáles son los artículos que se eliminan aranceles, porque no son solo las bicicletas, después se abrió a otros insumos, a artículos deportivos como el zapato o el calzado deportivo especializado. Y ahí está claramente qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los pasos que se deben seguir. La Secretaría debe implementar una ventanilla única para que los importadores puedan acudir, para que se les evalúe, porque obviamente no puede aplicarse a cualquiera, tienen que ser importadores que sean representantes de una marca, importadores que puedan demostrar que han venido trabajando en la industria, etcétera. ¿Cuál fue el compromiso de la Secretaría del Deporte ayer dentro de esta reunión? Primero, hacer inmediatamente una reunión, una mesa de trabajo con los importadores. Yo no sé cómo hacen política pública sin escuchar a quienes están en la industria. No lo entiendo, pero bueno, ha habido ya el compromiso de que se genere este espacio y que se pueda escuchar. Para que puedan resolverse unas pequeñas trabas operativas que existen. No es nada más que eso. Ya existe la disposición, ya existe una resolución, solo son trabas operativas dentro del procedimiento que tienen que mejorar. Han acordado eso primero y la Secretaría además también se ha comprometido a que quienes se beneficien de esto no sean solo las empresas grandes importadoras del país, sino que sean aquellos importadores pequeños que quieran emprender. Porque, ¿qué pasa con esto? La idea no es solo que las bicicletas bajen el precio, que más gente pueda acceder, que se masifique el deporte a nivel nacional, sino también que más emprendedores puedan entrar en el negocio, porque eso significa que el día de mañana estos emprendedores generarán empleo y ayudará también para la economía. Es lo que yo llamo ese círculo virtuoso que se genera alrededor del deporte. Tenemos un campeón, ese campeón tiene una medalla, da el ejemplo para que niños y jóvenes quieran seguir su deporte. Esos niños necesitan un artículo deportivo, en este caso una bicicleta, hará que hayan más empresas que vendan bicicletas. Ojalá se pueda desarrollar una industria nacional. En este caso de los aranceles, lamentablemente se está dando lo que casi siempre sucede. Claro. Una enorme diferencia, una brecha entre lo que se ofrece de palabra, en este caso fue un ofrecimiento directo del primer mandatario, y la práctica que tiene que cruzar toda una red de trámites burocráticos para hacerse realidad, si es que no se la detiene. Así es, vemos que en muchos casos sucede eso, que hay un incumplimiento por parte ya del Ejecutivo, o en casos no un incumplimiento, pero sí el no analizar a detalle cómo hacer que esto se cumpla.
Por eso es que hemos hecho esta reunión. Ayer han habido ya algunos acuerdos y nosotros como asamblea y sobre todo yo a cargo de el Grupo Parlamentario del Deporte haré el seguimiento necesario para que esto se cumpla lo antes posible. Se espera operativizar. Se viene la Navidad. Este tema Queremos rápida. Bicicletas a un precio competitivo. Entonces vamos a lograr que esto suceda. Bien, dejando por un instante ya en esta última parte del diálogo el tema del deporte, licenciado Palacio, sabemos que uno de los temas de interés suyo también ha sido el de la despenalización del aborto, tema que se trató a nivel de la Asamblea Nacional. El día de ayer la Corte Constitucional acaba de señalar que no puede dar un pronunciamiento. Señala textualmente: no cabe pronunciamiento de esta Corte sobre lo que califica un error técnico legislativo relacionado con la disposición transitoria segunda del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico. Se refiere a este tema del aborto, señala que la decisión de la Corte no supone pronunciamiento alguno, ya que este asunto no fue materia ni de reforma legislativa ni de objeción presidencial. Pero este tema del aborto por violación no puede quedar en el limbo tras esta declaración de la Corte que no cambia nada en ningún sentido. Les voy a contar brevemente cuáles fueron los acontecimientos. La Asamblea Nacional tuvo una votación de reformas al Código Integral Penal. Ahí se estaba proponiendo la despenalización del aborto en casos de violación, no una despenalización abierta, solamente en casos de violación. La mayoría de la Asamblea votó a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. El problema fue que no existieron el número de votos necesarios para que se pueda aprobar. Son 70 y hubo 65 votos, faltaron 5. Al no haberse aprobado, esto fue al veto del presidente, y en el veto se identificó este error técnico que hubo dentro del texto. Una disposición transitoria que básicamente reglamentaba la reforma al artículo 150. El tema es que como no hubo mayoría para que se apruebe la reforma al artículo 150, la reglamentación tampoco tiene sentido. Ese es el error técnico al cual hace referencia la Corte Constitucional. Ahora, la Corte Constitucional tiene una gran responsabilidad hoy en día. ¿Por qué? Y de hecho, en el comunicado de la Corte hace alusión a demandas de inconstitucionalidad del artículo 150. Han habido demandas que no han venido de la Asamblea, que no han venido del presidente, sino que han venido de la ciudadanía. Y lo que ha dicho la Corte es que deja de lado esto que viene del veto, la inconstitucionalidad de la transitoria segunda, pero que abre la puerta, abre el espacio para analizar una demanda de inconstitucionalidad del artículo 150. Con lo cual, la Corte, si es que hace un trabajo responsable, un trabajo técnico jurídico y toma en cuenta los acuerdos internacionales que existen, las disposiciones... Es decir, no ha terminado allí el análisis de la Corte Constitucional. Efectivamente. De hecho, va a iniciar un análisis en torno a estos pedidos, a estas demandas ciudadanas, y la Corte podría, a partir de esas demandas, declarar la inconstitucionalidad del artículo 150 y en ese sentido podría abrir la posibilidad de despenalizar. ¿Requiere una excitativa a la Corte Constitucional o el proceso ya está iniciado? El proceso ya está iniciado, de hecho la Corte ya lo ha anunciado así, ha puesto en conocimiento de la ciudadanía que va a analizar estas demandas ciudadanas, así que vamos a ver qué sucede. Usted bien lo dice, esto no puede quedar en el aire. A mí me preocupa mucho la situación de miles de mujeres en el país. Un dato clarísimo, la Fiscalía General del Estado recibe al día 11 denuncias de violación. 11 de las mujeres que se atreven a denunciar. Habrá muchas que no y hay un subregistro al respecto. Pero si 11 mujeres denuncian haber sido violadas y algunas de ellas podrán quedar embarazadas, yo no estoy de acuerdo en que el Estado les obligue a continuar con ese embarazo. Mujeres que no pudieron decidir en el momento en que fueron violadas. Por lo tanto, mi posición siempre fue a favor de despenalizar el aborto en casos de violación. Que una mujer que ha sido violada no sea penalizada por decidir interrumpir el embarazo. Pero de ninguna forma esto significa, y eso había que ser muy claro dentro del debate, esto significa hablar de estar a favor del aborto per se. Es decir, no era un debate entre si estás a favor o en contra del aborto. No era eso. Es mucho más amplio. Exactamente, era una especificidad en torno a despenalizar en casos de violación únicamente, y yo espero que la Corte haga un trabajo responsable al respecto y que pueda abrir la puerta para que esto suceda y que muchas mujeres ecuatorianas, a muchas mujeres ecuatorianas se les garantice ese derecho de poder decidir.
Gracias por su presencia. Éxitos Muchas en esta gracias. ley del deporte que sin duda encontrará apoyo en el país y en esta ciudad en particular. Muchísimas Han escuchado al gracias. licenciado Juan Sebastián Palacios, legislador por el Movimiento Sur.